¿Estás preparado para descubrir cómo jugar la apertura italiana de principio a fin y a partir de hoy, cuando termines este vídeo, empezar a ganar muchísimas partidas con blancas? Pues ahora siéntate bien, ponte este vídeo en la tele, en el ordenador, donde te sientas más cómodo, porque estaba dudando si colocar este vídeo de pago en la academia o realizarlo de manera gratuita aquí en YouTube, así que si lo estás viendo es porque he decidido colocarlo de manera gratuita para todos vosotros. Así que dejad un buen me gusta y vamos al turrón. Chess Teacher, ¿qué es la apertura italiana? Empezando ya desde lo básico. La apertura italiana, amigos y amigas, es una de las aperturas más jugadas en la historia del ajedrez. Tras el doble peón de rey, empezaremos con caballo F3. Atacando este peón, lo van a tener que defender con caballo C6 y entonces jugaremos alfil C4. Estas tres jugadas, E4, caballo F3 y C4, alfil C4, son la apertura italiana. Y esta apertura esconde unos planes impresionantes que, si tu oponente no los conoce de manera correcta, vais a terminar ganando en muchísimas ocasiones de manera incluso muy rápida. En este vídeo voy a cubrir todas las respuestas del oponente, o eso voy a intentar. ¿Por qué? Porque así cuando terminéis de verlo podréis jugar contra quien sea, que lo tendréis bien preparado. Muy bien, aquí respuestas típicas de nuestro oponente, pues por ejemplo la más típica, alfil C5, y yo te voy a proponer una jugada muy interesante que es C3, quizás una de las principales de esta apertura. ¿Por qué? Porque ya plantea amenazas serias tanto el avance de D4 como el avance de B4. Es decir, si nuestro oponente ahora decide ignorar la amenaza y juega una jugada, digamos, absurda, como puede ser, yo que sé, B6, D6, incluso H6 para impedir que saltemos con nuestro caballo a G5, ¿verdad? Esto a muchos principiantes les da miedo, que saltemos con el caballo a G5 para venir a atacar F7 y, por ejemplo, juegan H6. Aquí ya podríamos ganar directamente, de varias maneras. Incluso podríamos ganar con D4 o un pelín más fuerte, a mí me gusta un poquito más B4. De tal manera que ahora estamos amenazando el alfil y cuando se vaya vamos a amenazar también el caballo. Es decir, por ejemplo, alfil B6 y seguiremos apretando el peón. Veis que ha venido primero a B4 y ahora a B5 desde donde está amenazando este caballo que se tiene que retirar. Por supuesto, si se va hacia atrás, pues sencillamente ganamos este peón. Tenían miedo de la amenaza y ahora está siendo incluso más fuerte porque no se puede parar, lo veis, ¿no? Por ejemplo, si juegan D5 podemos capturar, si comen con el caballo pues tenemos el típico sacrificio y ahora viene la dama y esta partida está completamente ganada. Es por eso que aquí ya no pueden retirar el caballo hacia atrás, ¿lo veis? Pero claro, lo pueden retirar hacia el costado mientras nos contragolpean el alfil. Sin embargo, aquí ya tenemos igualmente un plan ganador, es el siguiente, alfil por F7, sacrificio espectacular de alfil. ¿Por qué? Porque ahora estamos atrayendo el rey hacia afuera. Tratar de esperar no tiene ningún buen resultado para las negras, porque podemos seguir apretando con el caballo, el alfil queda defendido, ya son dos los peones que tenemos de más y ante prácticamente contra cualquier jugada vamos a ganar la partida. Por ejemplo, aquí ya tenemos este jaque y me como la torre, ¿verdad? Esto sería espectacular. Es por eso que tienen que capturar este alfil. Y entonces nosotros seguiremos capturando el peón con jaque. Si se tiran hacia atrás entraremos con la dama. Si intentan venir a capturar este caballo, pues igualmente podemos entrar con la dama por H5 amenazando venir por F7. Si tratan de pararlo, entonces podemos jugar D4 amenazando D5. Tenemos una posición completamente estelar. Si nos intentan atacar la dama nos podemos permitir entrar y sacrificar el caballo, ya que podemos empezar a dar jaques con los peones y terminarán siendo jaque mate, por ejemplo aquí de 3 con el alfil, el rey se tiene que ir pero sencillamente podemos seguir apretando con torre F1, vamos a entrar con todo y este rey podéis comprobar por vosotros mismos que no tiene escapatoria. Es por eso que en este momento, cuando jugamos C3 al principio, ¿de acuerdo? Deben tener mucho cuidado y una jugada que no sirve para nada, como podría ser en este caso H6, pero por ejemplo otra también, B6, pues ya nos otorgaría una ventaja decisiva. Acordaos, B4, amenazando el alfil, ahora no puede retirarse hacia aquí, pero por ejemplo puede retirarse hacia atrás. Vamos a ver qué pasa si intenta defender con todo este peón, pues no pasa absolutamente nada.
podemos seguir la partida ya sea con enroque o incluso presionando con D4 como a mí me gusta, y las negras lo van a tener extremadamente mal para continuar. Por mucho que intercambien, mirad esto, seguimos presionando con los dos peones centrales, no pueden desarrollar, porque entonces vendría el calzoncillo. Incluso en lugar de capturar este peón nos podemos permitir el lujo de seguir avanzando. Incluso nos podemos permitir el lujo de enrocar. Una línea que a mí me gusta mucho es esta, mirad, enroque. Suponemos que no puede jugar caballo F6 porque entonces estaríamos ganando una pieza, por mucho que, mirad, por mucho que aquí tenga dos piezas amenazando, tenemos la torre lista para incorporarse al ataque y ganaríamos la pieza clavada. Por lo tanto, vamos a suponer que viene el caballo a E7 y entonces nosotros podemos seguir con caballo G5. Este plan aparece muchísimo, como podéis ver. Lo bueno de este vídeo es que veréis tantas ideas que no hace falta memorizarlas todas, amigos. Simplemente id viendo este vídeo las veces que necesitéis, id quedándoos con las ideas y entonces vosotros en las partidas se os ocurrirán porque las habréis visto en este vídeo. En este caso, ¿cómo se defienden de este punto? Bueno, parece que con enroque ya se han salvado, pero aquí entraría la dama atacando jaque mate en H7, atacando con tres piezas el punto de F7 y como podéis ver lo tienen muy pero que muy mal. Primordialmente deben defender el jaque mate, por ejemplo, con H6 y entonces pues por ejemplo caballo por F7, torre por F7, alfil por F7 y esta partida ya tiene material de ventaja y no solo eso, sino que en algún momento podemos sacrificar nuestro alfil por H6 y la partida estaría completamente ganada por jaque mate. En este caso esto ya sería jaque mate. Como podéis ver, la italiana es peligrosa. Eso sí, si las negras juegan bien, entonces deberemos concentrarnos un poquito más, pero no pasa absolutamente nada porque los planes son extremadamente sencillos. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Sencillos. He adquirido hoy el tablero digital, como podéis ver en este vídeo, como forma excepcional, ¿de acuerdo? Normalmente en este canal utilizamos el tablero físico, sin embargo, hoy prefería utilizar este tablero porque así me permite tirar hacia adelante y hacia detrás con mayor facilidad y podemos ver muchísimas otras variantes, ¿de acuerdo? Dejadme en los comentarios a ver qué os parece este tipo de vídeos y si queréis que lo haga con más aperturas. Muy bien, en este momento entonces ya sabéis, estamos viendo qué pasa cuando hacen la jugada más popular de todas, que es alfil C5, nosotros vamos a jugar C3, amenazando tanto D4 como B4. Muy bien, ¿qué deben hacer? Pues entonces las negras deben empezar a proponer. Si se quedan paradas con cualquier jugada, hemos visto que tenemos un plan muy activo. Entonces deben proponer, por ejemplo, con caballo F6. Es la única jugada correcta de la posición. También es interesante D6. ¿Verdad? Quedándose más pasivos. Pero un truquito que os voy a dar cuando las negras no os propongan amenazas es directamente ir al ataque. Y en este caso la jugada de 4 es la escogida. Metemos ya presión hacia este alfil que está un poquito expuesto en la casilla de C5. Si capturan este peón, ¿qué es lo que deben hacer? ¿De acuerdo? Porque si no nos quedaremos con un centro demasiado bueno. Entonces recapturamos con el peón de C. Y aunque estamos dejando una fuerte diagonal para el jaque, que es lo que van a hacer, sencillamente nos cubrimos con el caballo y tenemos una posición de cine. Un centro espectacular. Nuestros dos caballos bien desarrollados. Este alfil está clavando un caballo, pero realmente no lo está haciendo porque a la siguiente me voy a enrocar. Y tampoco me vas a hacer absolutamente nada porque este caballo ya dejará de estar clavado. Y entonces tú todavía estás lejos de enrocar porque tienes que desarrollar tu otro caballo. Cuando lo desarrolles, yo ya me voy a enrocar. Evidentemente debo enrocar porque me estás amenazando caballo por E4 y este caballo de C3 está clavado, por lo tanto voy a enrocar. Y ahora, pues tenemos un juego demasiado cómodo, perdonadme. Por ejemplo, esta clavada ya sería un pequeño error, porque no nos está amenazando absolutamente nada, ¿verdad? Esta clavada sí que es verdad que está siendo peligrosa, pero esto es lo bueno que tiene esta apertura, que estas clavadas no son nada peligrosas, porque no hace falta que nos defendamos de ellas ni siquiera, ¿no? Con un H3 previsor. Podemos seguir atacando, por ejemplo, con caballo de 5, presionando este caballo, no solo presionando este caballo, sino que metiendo más leña al fuego, también presionamos este alfil de B5. Estamos regalando provisionalmente este peón que es incomestible. Esto lo podréis utilizar en muchas variantes, ya que si se comen este peón, sencillamente colocaremos la torre en E1 en algún momento, cuidado, ahora no, porque está este alfil, pero colocaremos la torre en E1 y ganaremos el caballo clavado. Por ejemplo, como eliminamos el alfil, y ahora sí, torre 1, o incluso
dama E1, que todavía me gusta más. ¿Por qué? Porque toco este caballo y toco este otro caballo. Es decir, como podéis ver, tenemos líneas extremadamente peligrosas. Tenemos un ataque muy demoledor si nuestro oponente, por ejemplo aquí, se queda pasivo con D6, ¿verdad? Acordaos, ¿eh? D6, entonces jugaremos D4. ¿Qué pasa si no capturan y siguen jugando, por ejemplo, un caballo F6? Pues entonces, evidentemente, perderán el alfil. Entonces, ¿qué pasa si retiran el alfil? Que es otra opción, ¿no? Es o capturar o retroceder el alfil, si no lo vamos a capturar. ¿Qué pasa si retroceden el alfil? ¿Seguimos apretando? ¿Capturamos N5? ¿Vosotros qué haríais? Pues la mejor opción es capturar N5, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar por qué. Evidentemente, si capturan de peón, podemos empezar a capturar la dama y me diréis, a ver, chess teacher, si capturamos la dama, ¿no nos vamos a quedar un pelín con un final donde no estamos sacando mucha ventaja? No, cuidado, porque capturar la dama significa obligar a las negras a perder un peón, o este o este. ¿Por qué? Porque el rey está defendiendo el peón de F7 y el caballo el peón de E5. Es decir, si capturan con el caballo, capturo por aquí. Si capturan con el rey, capturo por aquí. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Que si me juegas un alfil B6, ya te voy a ganar un peón. Muchos diréis, oye, a ver, chess teacher, ¿qué me estás diciendo? Si aquí sencillamente capturo con el caballo y ya no ganas ningún peón. ¿Por qué? Porque tras los intercambios, ahora en el cambio de dama ya no tienes el caballo para capturar. Sí, pero es que el caballo ya no puede recapturar, por lo tanto, estás obligado a capturar con el rey y entonces te captura el peón de F7. Así de sencillo. Sencillo. Así que esta línea de D6 ya termina perdiendo un peón. Mirad qué línea más tranquila, ¿verdad? Bueno, termina perdiendo un peón si retira el alfil, ¿eh? Entonces deberán forzosamente capturar este peón y, por ejemplo, venir a esta línea de jaque que ya hemos visto que nos quedamos en una ventaja bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí enrocamos, una clavada por aquí hemos visto que era infructuosa porque podíamos seguir con caballo de 5 con fuertes expectativas. Si enrocan, que parece ser lo mejor, podemos seguir igualmente con caballo de 5 tocando aquí, tocando aquí. Evidentemente es mejor retirar este alfil, pero es que en esta línea, cuando retiras este alfil, yo sí que te puedo meter una clavada interesantísima, ¿verdad? Porque ahora este caballo sí que está siendo atacado de fuertes maneras y realmente aquí no tienes una fuerte manera de continuar. Por ejemplo, H6, continúo con caballo por, peón por, alfil por, la torre se tiene que ir y aquí incluso existiría una jugada muy bonita, que es caballo G5. Esta jugada, evidentemente, si no la habéis estudiado, no se os ocurriría. Yo estudié esta línea porque es muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante. Caballo G5. ¿Por qué estamos regalando el alfil? Porque entonces tenemos este alfil por F7. Es una línea completamente de estudio. Es imposible que se nos ocurra en una partida, pero bueno, os la muestro porque es muy interesante por si se os diese esta situación. Y entonces el rey quedaría completamente atrapado. Si se viene hacia aquí, ganamos la dama. ¿Lo veis? Entonces el rey, por ejemplo, tiene que venir hacia atrás y entonces esto sería jaque mate en 2. Jaque y posteriormente mate. Y si el rey viene hacia adelante, pues D5, el rey tiene que salir a buscar espárragos, como yo le digo. Y entonces alfil G7, por ejemplo, ¿verdad? Y el rey va a terminar siendo jaque mateado, por ejemplo, con este. Dama F3. Estamos viendo que esta italiana es verdaderamente fuerte, pero claro, todavía no hemos visto la línea principal, que es este caballo F6. Esta es la línea principal. ¿Por qué? Porque directamente nos proponen un ataque sobre el punto D4. Hasta ahora hemos estado viendo cómo castigar si nuestro oponente no reaccionaba bien a esta jugada de C3. Es decir, si juega D6, si juega B6, si juega H6, incluso si juega caballo E7, nos permitiría seguir apretando. Pero ¿qué pasa si nos proponen una amenaza seria, como por ejemplo amenazarnos este peón? ¿Lo vamos a defender, chess teacher? No, no. Vamos a seguir con D4, ¿de acuerdo? Atentos aquí porque esto es lo que más os van a jugar, ¿de acuerdo? Esto es lo que más os van a jugar. El alfil a C5 y el caballo F6. Entonces vamos a jugar con D4, así de sencillo, obligando a que nuestro oponente tome el peón. Lo que me gusta de esta apertura es que nuestro oponente está forzado a hacer lo que nosotros queremos. Si no lo hacen, quedarán muy mal. Por ejemplo, ¿qué pasa si no comen y, por ejemplo, retiran el alfil? Pues entonces ganaremos un peón. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este peón estaba doblemente atacado. Por lo tanto, sí o sí, deben comer. No sirve alfil de 6 porque entonces esta posición sí que es realmente peligrosa. Y aquí existe una jugada que es que debéis estudiar, ¿de acuerdo? Porque es
ganadora, que es alfil de 5. A ver, Chess te estás volviendo completamente loco. ¿Qué estás haciendo con alfil de 5? Bueno, si no haces nada, lo que voy a hacer es capturar aquí y ganar una pieza. ¿Lo veis? Elimino el defensor del punto de E5 y entonces pues te como aquí y gano una pieza. Pero claro, evidentemente no te vas a quedar sin hacer nada, sino que por ejemplo vas a eliminar el alfil. Pero es que entonces te voy a atacar este caballo y cuando se vaya, entonces ganar el peón. Y como podéis ver, esta posición es tremendamente peligrosa para las negras y completamente perdedora. El alfil se tiene que ir yendo, ¿eh? Esta posición es completamente ganadora, por ejemplo, con la técnica del candado, que os la subí en la academia, una clase completa de la técnica del candado, que ya sabéis que podéis probar 7 días por 1 euro o $1, os la dejo aquí abajo en la descripción. Y la técnica del candado no es nada más y nada menos que encerrar a nuestro oponente sin que pueda hacer absolutamente nada. Esta posición es completamente ganadora. De venirse con el rey, yo creo que a nadie le gustaría tener esta posición con las piezas negras. Cuidado que te estoy encerrando la dama si no fuese por F6 y te vas a quedar en una posición muy pero que muy mala. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí cuando jugamos D4, sí o sí deben capturar. Es decir, estamos en la línea más típica de todas, la que os van a jugar más, y estamos viendo que solo pueden capturar, porque si no capturan, van a perder. Pregunta, Chess Teacher, ¿no estás regalando este peón? Sí, evidentemente no se lo pueden comer de primeras porque pierden el alfil, ¿correcto? Entonces primero deben intercambiar. ¿Con qué capturaremos? ¿Con este? ¿Con este? ¿Avanzaremos el peón a E5? ¿Qué creéis que es lo más efectivo? Bueno, aquí tenéis dos opciones y las dos muy interesantes. Evidentemente también hay una opción interesante que es empezar a expulsar este alfil, pero nos vamos a centrar en dos. ¿Capturar aquí o avanzar? Mi favorita es avanzar. Repito, para el que se haya perdido, apertura italiana, alfil C5, lo más jugado de todo, y contra C3, caballo F6, lo más jugado de todo. Metemos D4, deben capturar, porque si no, están perdidos. Y cuando capturen, avanzaremos a E5. ¿Por qué? Porque tocamos este caballo. Bien. ¿Por qué esta línea es mi favorita? Porque o se sabe la línea de memoria o habrán perdido de nuevo. Única jugada que mantiene la igualdad, D5. Única. Si os apartan el caballo, ya se quedan perdidos. Y la gran mayoría de oponentes van a apartar el caballo porque se lo estamos atacando, ¿de acuerdo? Ahora vemos cómo continuar si os juegan de 5, porque tampoco es muy difícil. Si os apartan el caballo, por ejemplo, hacia atrás, vamos a empezar por esta porque es realmente mala, sencillamente enrocamos, por ejemplo, no hace falta ni capturar porque estamos en una línea completamente ganadora. No pueden parar estos ataques, lo veis, ¿no? Alfil por, es prácticamente imposible que se defiendan con tan mal desarrollo que tienen. ¿Qué pasa si vienen, por ejemplo, hacia adelante? Pues una jugada sencilla, como de nuevo alfil de 5, ganaría este caballo. Oye, Chess Teacher, ¿este caballo no puede ir a ningún sitio? No, a ningún sitio. Pueden intentar aquí, ¿qué es lo que os van a hacer? Os aseguro que van a hacer esto, intentar sacrificar el caballo a F2, porque no hay de otra, ¿veis? Aquí se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde. Al menos intentan venir a capturar F2 para tener ataques a la descubierta, pero es que esto es infructuoso porque capturamos con el rey y cuando capturen en C3, sencillamente, atentos a esta jugada que debéis memorizar, sacaremos el rey por G3, esto es impresionante, parece una jugada muy rara, pero es realmente la mejor. ¿Por qué? Porque el caballo cubre todos los jaques y la dama no puede entrar, el rey está completamente seguro en G3 y entonces no pueden hacer nada. Nos quedamos en una posición con un caballo de más, realmente tienen compensación porque tienen ciertos peones, pero no suficiente como para equilibrar este desarrollo que tenemos, ¿verdad? Mirad, este caballo, este alfil, que son como dos cuchillos, enrocarse aquí ya sería peligroso porque sencillamente seguiremos desarrollando nuestras piezas, entraremos con la dama y entraremos con las torres. Y esta partida es completamente fácil de ganar. ¿Por qué? Porque no nos pueden atacar este rey de ninguna manera. Está seguro aquí. Si os da mucho miedo, lo guardáis. Así de sencillo. Entonces, voy a tirar un poquito para atrás. Acordaos bien, repito para que se nos queden las líneas. Estamos jugando D4. Obligatoriamente deben intercambiar y nosotros jugamos E5. Única jugada que salva, D5. Hemos visto que tirar hacia atrás es un desastre. Venir a E4 pierde el caballo. Y venir a G4, pues evidentemente es peligrosísimo también, porque este caballo va a quedar muy mal ubicado. Sencillamente,
capturamos en D4, mirad esto que interesante, capturamos en D4, amenazando el alfil de D5, que es verdad, tiene un jaque. Interesante, mirad esto, ¿eh? ¿Cuál es la mejor jugada aquí para las negras? Esto es muy interesante. Sacrificar el caballo. Esta es la mejor jugada. ¿Por qué? Porque aquí existen unas líneas teóricas con D5 que igualmente son perdedoras para las negras, pero que le ofrecen un cierto dinamismo. Imaginaos a lo que se tienen que sujetar, a un clavo ardiendo, que la mejor jugada sea sacrificar un caballo, ya dice mucho a nuestro favor, ¿verdad? ¿Quién va a sacrificar un caballo aquí en D4? Nadie, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Amenazamos el caballo, se tiene que retirar, capturamos aquí. Lo más humano que es, sin lugar a duda, apartar este alfil. ¿Dónde? Pues puede ser dando jaque. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo que antes cuando nos daban este jaque, nos cubrimos con caballo, nos metemos en una clavada infructuosa porque nos vamos a enrocar y ya no estará clavado, y las amenazas son tantas que las negras no van a poder hacer nada. H3 amenazando el caballo y cuando se vaya, capturamos por aquí, doblamos los peones, incluso podemos intentar entrar con dama de 2 y esta posición es completamente terrorífica para las negras, ¿sí o no? A nadie le gustaría. Es por eso que tampoco nos interesa con las negras venir hacia aquí. Por lo tanto, amigos, y vuelvo a repasar para que nos quede bien claro, jugamos C3, perdonadme, C3, la jugada más jugada de las negras es caballo F6 y metemos D4. Única jugada para no perder, capturar. Y nosotros metemos esta. Única jugada para no perder, D5. Cualquier apartación, digamos, de caballo, pierde. Pero Chesticher, ¿y si juegan D5, qué hago? Claro, está muy bien si juegan mal. Si juegan mal voy a ganar, porque he visto este vídeo y sé cómo reaccionar, pero ¿y si no juegan mal y me hacen la buena qué? D5, buena jugada. Aún así, estamos en una posición completamente igualada. No nos conviene capturar aquí, no nos conviene, porque entonces las negras optarían por una opción, que es esta de aquí, colocar la torre. Esto me pasó en una partida, los más fieles del canal lo sabréis. No era bien esta línea, era parecida, pero capturé en G7 y le abrí la línea para la torre y cuando me enroqué realmente quedé bastante atacado, ¿no? Por este flanco, conseguí ganar por un golpe tremendo, pero quedé realmente mal ubicado. Es por eso que aquí tras D5, la jugada correcta, no debemos capturar, sino que debemos hacer alfil B5. Sencillo, ¿no? Nos hacen la correcta, alfil B5. Esta es la buena. Vamos a repasar hasta aquí porque es muy sencillo. Existe también el otro orden, es lo mismo, caballo F6 tocando este punto, jugando C3. Es verdad que aquí existe la jugada caballo por E4, muy interesante que ahora la vamos a cubrir, pero si os juegan alfil C5 estaríamos en el mismo orden, ¿eh? Si os juegan alfil C5 primero, C3 y ahora caballo por F6. Muy bien, vamos a jugar D4. Única buena, capturar. Avanzamos, única buena D5. ¿Y qué haremos? Alfil B5. Podéis ver el vídeo a las veces que necesitéis. Sobre todo, amigos, guardaoslo bien. YouTube os da la manera, la opción de guardar este vídeo aquí abajo para que no se os pierda. Os aconsejo que todos aquellos que queráis empezar a jugar esta apertura, os guardéis este vídeo y veáis este vídeo varias veces para que se os vaya quedando en la cabeza, porque hay muchas jugadas, ¿de acuerdo? Muy bien. Alfil B5, estamos en una posición completamente igualada, donde aquí la mejor opción para las negras es jugar este caballo E4 y nosotros sencillamente recuperaremos por aquí. Estamos en una posición muy igualada, muy interesante, donde nos están apretando mucho. Ahora yo no os aconsejo meter caballo C3 porque está siendo muy atacado, sino alfil D2. Por mucho que os intercambien, nos quedamos en una posición muy interesante, ¿verdad? Una posición donde tenemos una cadena de peones con dominio central, van a tener que enrocar, pero realmente lo tenemos muy bien nosotros también para lanzar un ataque en algún momento con caballo y también con la dama. Incluso este alfil se puede reciclar a D3 para venir a amenazar el enroque. Como no puede venir ningún caballo a defender esta posición, realmente nos estamos quedando con unas líneas de ataque completamente fascinantes, ¿de acuerdo? Esto es la mejor opción para las negras. Muy bien, Chess si al jugar la apertura italiana no me juegan alfil C5 y me juegan primero caballo F6, ¿qué hago? ¿Puedo jugar este C3? Bien, lo puedes jugar, pero cuidado, es peligroso. ¿De acuerdo? Es una línea peligrosa. Si queréis jugar esta línea, podéis jugarla. Mirad, os la muestro. Caballo por peón, vais a enrocar y aquí van a jugar D5, esta es la jugada correcta. Y entonces nosotros ya sabéis, cuando os jueguen este D5 cambiaremos aquí. Estamos metiendo presión por aquí, estamos metiendo presión por aquí. Probablemente se pueden defender de todo, ¿de acuerdo? Es una línea delicada.
Sí, que si las negras juegan bien puede ser que se queden con ventaja, pero se puede jugar, es agresiva. Ahora bien, ¿es una línea que recomiendo yo? Mira, no. Os recomiendo una línea tranquila con D3. Si os toca en este punto, os recomiendo realizar un ataque pausado. Primero defiendo el peón y ahora bien, hagan lo que hagan, entonces sí voy a jugar C3. Y estoy en la misma variante que antes, pero con un juego un pelín más pausado. Puedo meter D4 en algún momento, ¿eh? Puedo enrocar primero, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo sencillo, ¿no? Si enrocan, voy a enrocar yo también. Mi idea es muy lógica, típica del juego piano, que es este esquema de aquí, colocar la torre N1, pasar el caballo por este flanco, eventualmente colocarlo en F5 en la oficina de Kasparov y realizar un ataque poquito a poco hacia el flanco de rey demoledor. Ejemplo, venga, os doy un ejemplo. Las negras juegan D5 y yo voy a jugar pues torre 1. ¿Para qué? Para pasar mi caballito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos vienen a clavar, no me importa. Por ejemplo, te juego H3. Si te vas, no te voy a jugar tampoco G4, ya que me parece muy osado, porque existirían líneas muy interesantes con caballo por G4 y luego nos entrarían también con la dama, y esto me parece peligroso. Pero sí caballo de 2. ¿Con qué idea? Pues con la idea sencilla, por ejemplo, de pasar el caballo por aquí, contra cualquier jugada, ya sabéis, por ejemplo, alfil A7, esto es temático, y ahora vengo por aquí. ¿Por qué? Porque estoy amenazando el alfil y tengo dos caballos muy bien colocados. Amenazo alfil G5, una fuerte clavada, que puede ser presionada de varias maneras. Por ejemplo, podemos venir con este peón, podemos venir por aquí, ahora que no tienen ellos el avance del peón a G5, si por ejemplo lo evitan, sencillamente estaríamos ya ganando la partida metiendo la presión sobre esta clavada. Como podéis ver, es un juego más tranquilo, pero es un juego muy interesante, que si queréis podemos hacer un segundo vídeo simplemente explicando este estilo de juego, pero aquí no me voy a centrar mucho porque es un juego muy intuitivo y es un juego muy sencillo de hacer, ¿sí? Torre 1, pasaremos el caballo por aquí, perdón, por aquí no, sino por aquí, vendremos con el alfil a G5, por ejemplo, a realizar esta clavada y nos quedaremos con un juego extremadamente cómodo. En algún momento podemos romper, apartando eso sí primero el rey, con F4 y F5, rompiendo y entrando con la torre, ¿verdad? Y tenemos un juego muy interesante. Y bien, súper fuerte. ¿Qué pasa si en lugar de realizarnos ni alfil C5 ni caballo F6 nos juegan pasivos alfil E7? Entonces vamos con todo. D4. ¿Qué pasa si nos capturan? ¿Qué es lo que deben hacer? Pues estamos en una línea muy interesante donde yo recomiendo regalar este peón de C3 al estilo gambito escocés y ahora podemos pasar la dama por B3. ¿De acuerdo? La idea de jugar este C3 es poder pasar la dama por esta diagonal, tanto si capturan como no. Deben pararlo con caballo a H6 y no sirve de nada porque lo eliminamos y entramos por aquí. Quedarse pasivos quizás no es la mejor opción para las negras con un alfil E7. Como podéis ver, la apertura italiana es una apertura extremadamente fuerte, una apertura extremadamente exitosa. Si entendemos bien las ideas, en este vídeo creo que se sienten muy bien las ideas. No quiero hacerlo más largo porque si no me voy a aburrir, prefiero hacerlo así conciso, corto, y que lo podéis ver las veces que necesitéis. Recomiendo que lo veáis varias veces. Si queréis dar un paso más allá que una simple apertura, os recomiendo sin duda encarecidamente que entréis en la academia oficial del canal, donde tenéis todo disponible para poder estudiar medio juego, finales, estrategia, tácticas. Tenéis clases semanales, varias clases semanales de maestros FIDE mías súper interesantes, y podéis entrar ahora, si queréis probar, 7 días por un solo euro o un solo dólar, dependiendo de dónde seas. Sencillo, entráis, la probáis, estudiáis las clases, veréis que os encantarán tanto las mías como las de Flavia. Flavia es una maestra FIDE que explica de maravilla, es una crack. Estoy completamente seguro que os van a fascinar. Os recomiendo encarecidamente que lo probéis aquí abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Pulsáis el enlace y entráis en la academia. Y si os convertís en alumnos, ya sabéis que podréis hablar conmigo y yo os voy a ayudar, por ejemplo, a hacer un repertorio de aperturas. Os voy a ayudar de cómo estudiar. Todo lo que necesitéis estaréis en contacto conmigo si sois alumnos. El precio más caro que tiene la academia, si os quedáis como alumnos, lo más caro que tiene es 19 euros al mes o 24 dólares al mes. Esto es lo más caro que tiene la academia. Imaginaos, y tenéis acceso absolutamente a todo, incluido incluso la aplicación de Chessmind, que es la mejor aplicación
inspiración para estudiar ajedrez. Así que espero que os haya encantado, os espero aquí abajo en la academia y nos veremos mañana, eso sí, como siempre amigos y amigas, en el próximo vídeo. Dejadme algo en los comentarios que os leo. Adiós.